Tipos de narradores. Los narradores son muy importantes a la hora de escribir una novela, porque no se percibe igual una historia contada en primera persona o en tercera persona. Y me salto de primera a tercera porque las más utilizadas son primera y tercera. Eso no quiere decir que no exista la segunda. Ahora hablaremos de eso y sí que existe. Voy a empezar hablando de los narradores en primera persona. El narrador en primera persona es cuando el que cuenta la historia es el mismo protagonista o un personaje que ha sido testigo de esa historia. Este enfoque está muy bien para crear una conexión fuerte, para crear mucha más empatía, para crear intimidad con el lector, porque es como si directamente yo te estuviera contando a ti cómo pasó, lo que yo vi, lo que me ocurrió, etcétera. Entonces, hay que tener esto en cuenta a la hora de contar una historia. Si te conviene, si crees que vas a impactar más, a conmover más, o incluso si a ti te va a servir personalmente para expresar mejor esa historia, tener este narrador. Luego tenemos el segundo narrador, segunda persona. La segunda persona es muy poco utilizada en las novelas y es cuando te hace el narrador partícipe a ti, cuando te habla a ti, cuando rompe la cuarta pared, vamos a decir. Esto se suele hacer en historias interactivas. Sabemos que no abundan las historias interactivas, las novelas interactivas no es que abunden, no son las que mayor porcentaje hay en el mercado, pero existen y esa sería la segunda persona. Y ahora pasamos a la tercera persona. La tercera persona, aquí tenemos 3 puntos en la tercera persona. Primero decir que obviamente es cuando se dirige hacia los personajes como él, ella, ellos. Entonces, tenemos tres tipos de narrador en la tercera persona. Primero está el omnisciente y es el que lo sabe todo. Es como un dios. Sabe todo, sabe los sucesos, sabe los pensamientos de los personajes, sabe los eventos pasados y los eventos futuros. Tiene una visión completamente amplia de todo ese mundo. Este narrador sirve cuando tú quieres dar mucha información en una historia. Cuando quieres abarcar mucho, quieres enriquecer mucho un mundo, es mejor este narrador. No quiere decir que en cierta historia, porque al fin y al cabo todas las historias se pueden beneficiar de todos los narradores. Y de hecho, incluso en una misma historia, en una misma novela, puedes simultanear de manera inteligente entre varios narradores. Yo, por ejemplo, en la novela que estoy escribiendo ahora, es en tercera persona, los capítulos normales son en tercera persona, pero a veces hago interludios en primera persona, que son desde el punto de vista de ciertos personajes. En forma de cartas, en forma de diarios, etc. Así tengo una visión mucho más amplia. Si ya de por sí la visión amplia es la tercera persona omnisciente, si encima hago interludios en primera persona, hago que todavía empatices más, todavía te metas más en la historia. Entonces esto es un recurso increíble que te acabo de colar así dentro de esta tercera persona,
que puedes simultanear entre una y otra. La segunda modalidad en el narrador de la tercera persona es el narrador equisciente. Y es que se centra solamente en el personaje principal, es decir, en el protagonista. Sí sabe los pensamientos del protagonista, sabe el pasado del protagonista, tal vez no es muy normal que sepa el futuro, pero también podría saberlo. Sin embargo, no sabe el de los demás, no sabe, ni se centra, ni menciona los pensamientos de otros personajes, ni sabe lo que ha pasado anteriormente con otros personajes y demás. Se centra únicamente en el protagonista. Suele utilizarse este narrador en historias del camino del héroe. No quiere decir que sea la única, que el equisciente, disculpa, sea el único narrador que se puede utilizar con el camino del héroe. En absoluto, pero se suele utilizar ahí. Luego, la última modalidad, en la tercera persona, es el objetivo. Y es que simplemente es como una cámara. Él no se mete en la mente de ningún personaje, no sabe ni conoce los pensamientos de ningún personaje, no hace interpretaciones, no conoce el pasado y el futuro, sino lo que está contando. Así que bueno, estos han sido los narradores explicados de manera neta para que ya tengas una idea precisa de cuáles son y de cuándo conviene utilizarlos.